ceguera espiritual, Señor, todo estorbo en nuestros ojos pueda caer, todo estorbo en nuestros oídos caiga, Señor, para que podamos entenderte, para que podamos oír lo que nos dices y comprender, Señor. Yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Ok, bueno, hermanos, buenas noches, bienvenidos. Estábamos viendo el tercer propósito para el 2023 que tiene que ver con el dinero, con nuestra economía. Y lo último que dijimos fue que en el 2008 cayó la bolsa en Wall Street 777 puntos. Más de 72 billonarios en Estados Unidos se suicidaron. Y pues hablábamos de Bill Gates, que tiene 57,000 millones de dólares. Es uno de los hombres más ricos del mundo. Sin embargo, pues un día son ricos y al otro día no tienen nada, porque al meter su dinero en las acciones, cuando bajan las acciones, pues te quedaste en la calle, como dicen por ahí. Entonces se cumple lo que dice el Señor. Bueno, habíamos visto Mateo 6, 19 y 20. No almacenes tesoros aquí en la tierra, donde las polillas se los comen y el óxido los destruyen, y donde los ladrones entran y roban. Dice aquí, almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir y los ladrones no entran a robar. Ok, vamos a Lucas 12, del 13 al 21. Dice, entonces alguien de la multitud exclamó, Maestro, por favor, dile a mi hermano que divida la herencia de nuestro padre conmigo. Jesús le respondió, amigo, ¿quién me puso por juez sobre ustedes para decidir cosas como esa? Y luego dijo, tengan cuidado con toda clase de avaricia. La vida no se mide por cuánto tienen. Y sigue la historia, ¿verdad? Pero prácticamente, pues el Señor dice que no está para eso, para estar dividiendo herencias, ni para estarnos metiendo en peleas de este tipo, ni para estar nosotros mismos metidos con abogados, ¿verdad? Peleándonos con los hermanos o sea, eso no es de Dios. Cualquier persona que es rescatada por el Señor debe trabajar en serio, de verdad, por ser libre de la esclavitud de las deudas, porque el desánimo y la confusión que genera esta situación producen una actitud de poca disposición para servir al Señor. Quiero que escuches esto, por favor. Ya sé que no debo de repetir, pero una de las causas por las que tenemos poca disposición para servir en las cosas del Señor es que estamos desanimados, estamos confundidos, estamos presionados por las deudas. Un buen porcentaje de divorcios, hermanos, es provocado por el mal uso del dinero y de los recursos en el matrimonio, ya por la irresponsabilidad de él o de ella. ¿Qué hemos aprendido nosotros, hermanos? Que si tu esposa es una persona ahorrativa y el esposo es una persona gastalona, ¿quién debe llevar el presupuesto de la casa? La esposa. Y discúlpame que lo diga, ¿verdad? Porque muchas veces se cree que porque yo soy el hombre y yo soy el esposo y yo soy la cabeza, y pues es un debraye, porque nos la pasamos gastando en cosas que no son realmente necesarias. Puede ser al revés, claro que sí, que el esposo sea muy buen administrador y la esposa no tanto, la esposa gasta. Entonces, ¿quién debe llevar el presupuesto de la casa? El esposo. Quien tenga la habilidad de manejar los recursos que entran al hogar de la mejor manera.
tú debes saber que siempre en el matrimonio hay un miembro que es ahorrativo y el otro gastalón. Bueno, eso ya lo dije. No podemos dejar a un lado las grandes cantidades de fondos familiares que son echados a la basura por concepto de intereses generados por esas deudas. ¿Ok? O sea, debes tener cuidado con esto, porque hay veces que nos hablan para decirnos que nos van a dar un préstamo, el banco. El banco ha reportado que tú eres el indicado para prestarte 50,000 pesos y estás tú súper animado. Miren, algo que yo le doy muchas gracias es a lo que se dedica mi esposo, porque así nos hablan de Telmex, nos hablan de los bancos, que wow, que nos van a prestar tanta cantidad. Y luego mi esposo prende su sumadora y empieza a sacarme los datos de cuánto vamos a pagar de intereses por esos famosos 50,000 pesos que te quieren prestar. Y terminas pagando 150,000 pesos, 200,000 pesos por los intereses tan altos. O sea, no es un engaño todo esto y tienes que tener cuidado. Entonces voy a volver a leer esta franja. No podemos dejar a un lado las grandes cantidades de fondos familiares que son echados a la basura por conceptos de intereses generados por esas deudas. El problema del mal manejo de los recursos financieros no solo acarrea estos problemas que acabamos de mencionar, sino que también afecta otra serie de áreas espirituales puestas por Dios como principios para sus hijos. Por ejemplo, una persona que tiene problemas económicos debido a su mal manejo del dinero generalmente olvida el principio de liberalidad y se pierde las bendiciones que vienen por darle al Señor. ¿Ok? Vamos a ver Lucas 6:38, por favor. Quiero que vayamos a Lucas 6:38. Den y recibirán. Lo que den a otros les será devuelto por completo, apretado, sacudido, para que haya lugar para más, desbordante y derramado sobre el regazo. La cantidad que den determinará la cantidad que recibirán a cambio. Es Nueva Traducción Viviente la que tengo. Voy a volverles a leer la cita. Den y recibirán. Lo que den a otros les será devuelto por completo, apretado, sacudido, para que haya lugar para más, desbordante y derramado sobre el regazo. La cantidad que den determinará la cantidad que recibirán a cambio. La historia del rey, ¿verdad? Ya se las conté, que necesitaba agua en el palacio. No sé por qué el rey, su cisterna se quedó sin agua y entonces le dijo a todo el pueblo que por favor le ayudaran llevando agua de sus casas al palacio. Y pues ya saben, fueron cubetas, fueron tambos, fueron pipas, hubo hasta quienes llevaron pipas de agua, otros pues de esos toppers con agarraderas, los como pudieron llevar, ¿verdad? Y hubo hasta quien llevara en cucharitas. A ver, aquí está el agua que traigo. Y después el rey dijo algo, bueno, gracias, ¿verdad? Súbditos, gracias por haberme llenado las cisternas, gracias. Ahora, por favor, quiero que hagan cola y vayan a los tesoros que tenemos aquí. Y con el mismo recipiente que trajiste con el agua, es lo que te voy a dar, ¿verdad? De los tesoros. Hay piedras preciosas, hay collares de oro, hay monedas de oro. Bueno, pues los de las pipas ya se imaginarán cómo estuvo aquello. Las llenaron hasta el tope, los de los tambos, los de las cubetas, los de las bandejitas, los de los envases de Tupperware,
pero a los de las cucharitas, pues agarra con lo que trajiste, ¿verdad? Lo que puedas agarrar. Es lo que te está diciendo Lucas 6:38. Porque hay veces, hermanos, que creemos que el Señor no ve todas estas cosas, pero aquí yo te lo demuestro que sí. La semana pasada hablamos que el 65% de las parábolas del Señor en los evangelios te hablan de cuestiones de dinero, de monedas, de denarios, de todo eso habla el Señor. Generalmente caen en la seria desobediencia de dejar de diezmar, pues tienen el falso argumento de no me alcanza. ¿Por qué no diezmas? Es que no me alcanza. Oh, qué barbaridad. Estás en un problema muy serio, ¿verdad? Obviamente, las ofrendas quedarán descartadas de su práctica cristiana y mucho más lejano estarán las primicias y las promesas de fe. ¿Ok? Nosotros, hermanos, crecimos en una iglesia donde primero nos reuníamos aquí en el kiosco, cuando empezó nuestra iglesia, en el kiosco de aquí del fraccionamiento. Después anduvimos de casa en casa. Después se compró un terreno, después se compró el terreno de al lado y después se edificó la congregación. Entonces yo sé lo que es hacer promesas de fe, ¿verdad? Yo prometo 20,000, yo prometo 40,000, yo prometo 50,000. Y dice el Señor en Eclesiastés 5 que cuando tú le haces una promesa a Dios, tienes que cumplirla, que Él no va a tomar por broma el que nosotros prometamos algo y no lo cumplamos. Entonces, así fue como se compraron 2 terrenos y se construyó una nave muy grande, ¿verdad? Y pues yo conozco de esto, ¿ok? Dice así, no compres impulsivamente, tal vez sea un tiempo de tomarlo con calma y reconsiderarlo para la siguiente ocasión. Así estarás más seguro de la compra que piensas hacer. Por ejemplo, ¿qué es un engaño también del tamaño del mundo? El Buen Fin. O, por ejemplo, Muebles Dico, que te ponen los muebles a medio precio, a medio año. Hace muchos años yo vi un comedor y el comedor costaba 7,000 pesos. Dije, ok, me voy a esperar a medio año porque Muebles Dico en julio, agosto, pone todo a mitad de precio. Y entonces llegué yo con mis 3,500 ahorrados. Y ahí estaba el mismo comedor, ¿en cuánto creen? 14,000 pesos. 14,000 pesos, o sea, le subieron lo doble, que evidentemente a medio precio me quedaba en 7,000. Lo mismo en lo que yo lo había visto en marzo o abril. Y ya saben yo lo tremenda que soy, pues hablé a hablar al gerente y le dije, señor, ¿por qué nosotros los mexicanos engañamos, somos mentirosos y somos ladrones? ¿Por qué, señora? Porque este comedor yo vine en marzo y costaba 7,000 y aquí traigo mis 3,500 para llevarme el comedor, porque ustedes dicen que a medio año, medio precio. Pues no, señora, está en 14,000. Pues hasta luego, señor. Y no le compré, evidentemente, el comedor. Y así es, por ejemplo, en noviembre lo del Buen Fin. Es un engaño. No te están rebajando nada, que compras sin intereses y ya cuando llega diciembre, ya tu aguinaldo está totalmente destrozado. Entonces tenemos que tener cuidado con esto. No cabe duda que las finanzas son también un tema que espiritualmente debe ser tratado, porque es Dios el único que tiene la respuesta a tus problemas financieros. Lo único aconsejable para este 2023 es comenzar a obedecer y creerle al Señor en sus principios que vienen en la palabra del Señor con respecto a las finanzas. Lleva tus diezmos al alfolí, comienza a ser generoso poco a poco, es decir, comienza a sembrar que a su tiempo segarás.
¿ok? Porque también te voy a platicar algo. Hay hermanos que tienen un mes diezmando y ya quieren ver grandes maravillas. El diezmo es como una semilla. Tú la siembras y la siembras y la empiezas a regar y después de un tiempo tú empiezas a ver los resultados. Tú empiezas a ver los milagros, ¿ok? Las semillas que cayeron entre espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda pues desplazado por las preocupaciones de esta vida, el atractivo de las riquezas y el deseo por otras cosas. Así que no se produce ningún fruto. Esto está en Marcos 4, 18 y 19. Que la palabra del Señor, que lo que el Señor nos enseña, caiga en buena tierra. Que haya fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. No que caiga sobre entre los espinos. Cuando esa planta está creciendo, va a ser ahogada por los espinos. ¿Qué son esos espinos? Las deudas. El querer vivir a otro nivel que no es nuestro nivel, hermanos, ¿verdad? O sea, nuestro nivel, tenemos que cada uno de nosotros ser reales. ¿Cuál es mi presupuesto? Y sobre ese presupuesto vivir, ¿ok? Propósito número 4. Verdaderos propósitos del año 2023, pasar tiempo en las cosas de Dios. Ese es el siguiente propósito, pasar tiempo en las cosas de Dios, ¿ok? Vamos a ver esto. Así de importante es ser radicales en nuestro dar y aún más importante es radicales en nuestro ir. Este paso es donde nos toca de cerca. La palabra ir, ¿verdad? El Señor te envía. Tú tienes que ir ¿a qué? A llevar el evangelio a otros. Prácticamente este propósito número 4 es evangelizar. Nosotros tenemos que proponernos este año de 2023 que la iglesia empiece a llenarse de gente nueva, gente que tú estás invitando, gente a la cual tú le estás hablando de las cosas del Señor. Así de importante es ser radicales en nuestro dar, es aún más importante ser radicales en nuestro ir. Este paso es donde nos toca de cerca. Aquí es donde nuestros corazones se van a conmover, tal vez de una manera como nunca lo han hecho. No sé si alguna vez has ido a cualquier lugar, cerca o lejos de tu hogar, ya sea en auto o en avión, para hablar del evangelio o cuidar de los necesitados en el nombre de Cristo. O sea, hermanos, yo quiero platicarles algo. Nuestra iglesia es una iglesia muy curiosa y yo voy a decirte algo, es necesario ya despertar, es necesario ya activarnos, es necesario empezar ya a trabajar para el Señor. Nuestro hacer en este 2023 para entrar por completo en la agenda de Dios para tu vida. ¿Quieres ver cosas grandes de Dios? Empieza también a dar de tu tiempo para otros. Sé que algunos presentan excusas, pero esto se viene abajo frente a la realidad. Todo lo que tiene que ver con evangelizar, evidentemente tiene que ver con dinero, hermanos. O sea, el hecho de que el Señor te mande a Brasil a predicar, bueno, pues tenemos que ver lo de tu pasaje de avión y lo de tu hospedaje, o ver con quién te vas a hospedar, etcétera, etcétera, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con evangelizar, comprar folletos, comprar nuevos testamentos, llevar comida a los necesitados, llevar ropa, llevar juguetes, llevar medicamentos, todo eso tiene que ver también con nuestro dinero. ¿Ok? Dice aquí, eso ya lo dije, voy a continuar. El hermano Platt, hermanos,
juntó $3,000 para ir a Sudán cuando estaba la guerra civil ahí. No era fácil viajar a Sudán, ya que todavía en ese tiempo estaban en guerra. Una hermana en la iglesia del hermano Platt sugirió que en lugar de que el hermano Platt fuera a Sudán, mejor enviara los $3,000 que se iba a gastar en el boleto de avión, viaje redondo, y en el hospedaje. ¿Ok? ¿Por qué no envía los $3,000 a la gente de Sudán? ¿No sería una mejor manera de usar el dinero que gastar en una semana y media pues de viáticos y de hospedaje y todo eso? Bueno, ya el hermano Platt no sabía si ir o mandar el dinero, pero ¿qué creen? El Espíritu Santo le dijo, ve, tienes que ir. El hermano Andrew había nacido en Sudán y había vivido los 20 años de guerra civil. Él descubrió facetas del sufrimiento y la persecución que había soportado su pueblo. Andrew mencionó los diferentes grupos, en su mayoría seculares, organizaciones gubernamentales que les habían llevado provisiones durante ese tiempo. Expresó su gratitud por la generosidad de mucha gente, aún a la luz de todas las cosas que la gente nos ha dado. ¿Quiere saber quién es un verdadero hermano en Cristo? Y Platt le dice, ¿quién? Un verdadero hermano viene a estar a tu lado en tiempo de necesidad. Hermano Platt, usted es un verdadero hermano que viene a estar con nosotros. Muchas veces lo he dicho yo, que el mandar dinero para los misioneros ya es una gran ayuda si nosotros no podemos ir. Pero qué bendición cuando el Señor te da un llamado de misionero, de evangelista y te envía. ¿Por qué? Porque no hay algo más preciado que los mismos hermanos cristianos vayan con la gente que está necesitada. El hermano Platt en otra parte platica que ellos llegaron a Sudán, llegaron a ayudar a un dispensario médico, escuchen bien, y 2 de los misioneros que iban con él se infectaron de SIDA. Se picaron con agujas ahí en Sudán. Hay muchas personas ahí con SIDA. Y estando ellos ayudando en este dispensario médico, en este lugar donde daban consulta a todos ellos, 2 de estos misioneros en la misma semana se picaron con la aguja llena de sangre. Pero uno de ellos de una señora joven que tenía SIDA y otro de otro señor con SIDA. Entonces, esto, hermanos, es amar a Dios. Esto, hermanos, es ir y dar tu vida por los demás y ayudar y dar tu tiempo y dar todo lo que tú eres. Entonces, pues esto que platica el hermano Platt es tremendo, ¿ok? Cuando Dios decidió traernos la salvación a ti y a mí, no envió oro, plata, efectivo, ni cheques, ni cosas así. Se envió a sí mismo como el Hijo de Dios. O sea, Dios mismo se hizo hombre y vino y nació aquí en esta tierra y caminó por donde nosotros andamos durante 33 años, ¿verdad? Hasta que murió y resucitó. No envió oro, ni plata, ni piedras preciosas, ni cheques. Vino él mismo para vivir con nosotros, para enseñarnos el reino de Dios. Y esto lo tenemos que aprender. Él mismo vino como el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, como Emmanuel. El nombre Emmanuel significa Dios con nosotros. ¿Cómo le mostraremos el evangelio al mundo si no es amándolos e involucrándonos con ellos? ¿Cómo vas a demostrarle a los demás que Dios es amor si nosotros no nos involucramos en las cosas de Dios? Si no vamos y los abrazamos, si no vamos y los bañamos, si no vamos y los ayudamos, si no vamos e imponemos las manos en los enfermos, etcétera.
Si queremos cumplir con el propósito global de Dios, no será solo con dinero, sino con nosotros mismos, involucrándonos más en el evangelismo. No sé si notas, pero este punto es importantísimo para Casa de Oración Alfa y Omega. Tenemos que llevar gente nueva, gente con la que tratas, gente con la que le hablas del Señor, gente con la que le das un testimonio de que tú eres un verdadero cristiano. Vamos a Mateo 28, del 18 en adelante. ¿Cómo iremos? Jesús se acercó y dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, dice el Señor Jesús. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos. Entonces vemos, hermanos, que la gran comisión no solo es para los que tienen un don de evangelismo y de misionero, sino para toda la iglesia. Tienes que ir y hablarles a los demás del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo tiene todo el poder y toda la autoridad. Y ese poder y esa autoridad te la ha delegado a ti. ¿Ok? Dice, no cabe duda de que esto comienza en casa. Escucha, por favor. Vivas donde vivas, se te ordena que vayas y hagas discípulos allí. A la luz del ejemplo de Jesús, nuestro impacto principal a las naciones se producirá a través de hacer discípulos justo a nuestro alrededor. Ahora, el otro día hablábamos que tenemos dos grupos de personas. Tenemos a los que recibieron a Cristo como su Señor y Salvador y ahí se quedan por secula seculorum, ¿verdad? Y tenemos a los que son discípulos. Entonces, aquí dice el Señor Jesús que tú tienes que hacer discípulos. No basta con que la persona reciba a Cristo como si su Señor y Salvador. Si no se empieza a activar, Satanás se va a robar esa semilla, ¿verdad? Es que tengo 8 años que recibí al Señor, pero ni me reúno, ni sirvo, ni diezmo, ni evangelizo. Entonces no eres cristiano. Tienes que volver a recibir al Señor. ¿Qué es un discípulo? El que recibe los primeros temas del discipulado, el que obedece lo que le dice el Señor, el que empieza a moverse, a caminar en las cosas de Dios. Eso es un discípulo. Entonces el Señor nos dice aquí que debemos hacer discípulos en todo el mundo, ¿verdad? No cabe duda de que esto comienza en casa. Vivas donde vivas, se te ordena que vayas y hagas discípulos allí. A la luz del ejemplo de Jesús, nuestro impacto principal a las naciones se producirá a través de hacer discípulos justo a nuestro alrededor. Recuerdo que Jesús no viajó, hermanos. Cuando el Señor Jesús comenzó su ministerio a los 30 años, no lo vemos en Rusia, no lo vemos en Egipto, no lo vemos pues en otros países, lo vemos donde él vivía. Lo vemos, dice, yo fui enviado a las ovejas de Israel, ¿verdad? Y el Señor trabajó donde vivía. Muy bien, pues eso es lo que quiero decir. El Señor Jesús, ¿verdad? No fue a las naciones, sino que, dice, recuerda que Jesús no viajó a cada lugar del mundo mientras estaba en la tierra y tampoco fue a todas las multitudes. Derramó su vida sobre unos pocos hombres por el bien de las multitudes, en lugares a los que jamás iría él. ¡Guau! Él tomó 12 hombres y los discipuló. Y te voy a confesar algo que el Señor ha estado tratando conmigo,
porque a veces me desespero y estoy subrayando con color café, ¿verdad? Todas las, ay, no sé ni cómo decirles, hermanos, todas las tonterías de Pedro y los discípulos. El Señor está a punto de que lo apresen, a punto de que lo lleven ya a la cruz, y los discípulos siguen haciendo de las suyas. Y yo digo, Señor, otras veces he pasado los evangelios, pero ahora que estoy ahí, el Señor me está mostrando eso. Cómo el Señor Jesús tiene una paciencia con ellos, ¿verdad? Y yo quiero esa paciencia, no desesperarme. Él solo trabajó con 12 discípulos. Uno de ellos lo entregó, lo traicionó. El otro juró y perjuró que no conocía al Señor. Los otros huyeron y lo abandonaron. Pero ¿qué creen? La semilla ya estaba sembrada en esos corazones. Y con esos 12 discípulos, ¿verdad? Vemos en Hechos de los Apóstoles que el evangelio, que las buenas nuevas se empezaron a extender por todos lados. Después viene Pablo, viene Bernabé, vienen otros hermanos. Gloria sea al Señor. Muy bien. Dice, derramó su vida sobre unos pocos hombres por el bien de las multitudes, en los lugares que jamás iría el Señor. Por lo tanto, nuestro hogar, nuestra comunidad y nuestra ciudad son los lugares principales y albergan a la gente principal con la cual impactaremos las naciones para la gloria de Cristo. Tienes que empezar a hablar a los que tienes cerca. Cuando el Señor vea esa fidelidad en ti, ese ahínco, ese fuego por hablar de las cosas del Señor, Él te va a llevar a otros lugares. Pero tenemos que empezar en Judea, ¿verdad? En Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Señor tiene que verte activo, tiene que verte fiel en donde vives, en tu trabajo, con tus compañeros, con la señora que te vende la verdura, con el señor que te vende la carne, con el chico que te trae las cosas de la tienda. ¿Ya le hablaste de Cristo? Esa es la situación. Los pastores, hermanos, tenemos que concentrarnos en enseñarte la palabra de Dios para que tú estés instruido y puedas hablarles a otros de Cristo, ¿verdad? ¿Cómo es posible, hermanos, que los testigos de Jehová, nosotros aquí los vemos los domingos, tocando puerta por puerta para traer falsa doctrina, porque los testigos de Jehová tienen falsa doctrina? Ellos no creen que Jesucristo es Dios hecho hombre y por lo tanto no son salvos. Lo que te hace salvo es creer en la deidad del Señor Jesucristo. Pero los ves trabajando, los ves tocando puertas, ¿verdad? Y una vez al año llenan el Estadio Azteca de todas las personas que se han convertido a los testigos de Jehová. Tú y yo tenemos la verdad. Tú y yo conocemos la verdad que es Jesucristo. Conocemos la palabra. Te hemos dado estudios de lo que tú te puedas imaginar. Y entonces tú tienes que ir a dar fruto. Ya es hora de ir a dar fruto. Es hora que compartamos la palabra del Señor. Que nuestras ovejas empiecen a buscar los dones, las habilidades y las pasiones que hay en ellos y orar al Señor Dios. ¿Cómo quieres que yo utilice lo que tú me has dado? No sé para qué seas bueno tú, pero el Señor te ha dado dones, te ha dado habilidades, te ha dado tantas cosas, salud, ¿verdad? Ser una persona inteligente que puedes hacer grandes cosas para el Señor. ¿Qué puedo hacer? Bueno, te puedo platicar qué puedes hacer. Puedes tener un grupo en tu casa, lo que le llaman una célula. Puedes tener un grupo en el trabajo. Yo me acuerdo que Yolanda Redding, nuestra hermana Yolanda Redding, les predicó a algunos compañeros en Banco de México. Ella trabajaba en Banco de México. Bueno, a esos compañeros se salían de Banco de México 1 o 2 veces por semana, se iban al Sanborns de los Azulejos
que queda enfrentito de Banco de México, y ahí ella enseñaba la palabra de Dios a sus compañeros de trabajo. Esther y Jesús son un fruto de Esther, de que les enseñó la palabra. De Yolanda, perdón. Esther y Jesús, Esther era una compañera de Yolanda ahí, y se los llevaba a Sanborns y les daba estudios ahí. O sea, puedes hacer muchas cosas, hermano mío. Ayudar a los adictos, hermanos, en centros de rehabilitación, servir comida en los refugios para desamparados. Voy a repetir esto. Podemos servir comida en los refugios para desamparados, enseñar a los huérfanos en los centros de aprendizaje, cuidar de viudas y ancianos en los asilos. Conozco a una hermana de Cristo que es pedicurista, ¿verdad? Las que hacen los pies, y dice que ella se iba al asilo de ancianos y les hacía los pies a los ancianitos, cortarles las uñas, limarles los callos, gloria a Dios, ¿verdad? ¿Para qué eres bueno? ¿Para qué eres buena? Cuidar viudas y ancianos en los asilos, cuidar a los enfermos terminales, enseñar a hombres y mujeres oficios de modo que puedan trabajar. ¿Qué te parece esto? Acunar, ¿verdad? Acunar a los bebés enfermos en los hospitales, ayudar a los pacientes con SIDA, como estos misioneros, hermanos. Enseñar inglés a los que no lo hablan. ¿Qué sabes hacer? Bueno, pues yo sé coser, pues da clases de costura. Y en esa clase de costura, ¿saben qué hacía yo cuando vivía en Amílcar Vidal? Una amiga mía que estudió en la universidad pintura y cosas de arte, daba clases de cerámica en mi casa, en el comedor de mi casa, con las vecinas, las invitamos, y mientras ella daba las clases de cerámica, yo les empecé a hablar de la palabra de Dios. Estas señoras tenían adolescentes y les estaba costando mucho trabajo guiar a sus adolescentes. Entonces empecé a leerles un libro, Cómo abrir el corazón de tu hijo, y bueno, quedaron fascinadas. De ahí ellas recibieron a Cristo, de ahí ellas llevaron a sus esposos, y de ahí empezó la iglesia que nosotros tenemos. ¿Qué podemos hacer para hablarles a otros de Cristo? Bueno, este año tienes que ponerte muy abusado. Señor, yo soy bueno para esto, tú me has dado el don de hacer esto, yo tengo tal habilidad. Ponla a los pies de Cristo para que el Señor te diga cómo puedes utilizar eso. ¿Ok? Las posibilidades son ilimitadas cuando el pueblo de Dios está equipado y autorizado para lograr el propósito de Dios en el contexto del lugar